Isabel Bolea, directora de Consultoría Social de GESDECO. Hoy hemos hablado de la Escuela Virtual de Igualdad. Y no sé si exactamente de esto, pero sí que nos puede solventar muchos problemas, porque Jesús Gallego Villanueva, nuestro siguiente invitado, director de marketing y experto en inteligencia emocional, que nos lo pasará a explicar en este instante. Bienvenido. Buenos días, Cristina. Encantada. Igualmente. Perdemos el 40% de las energías en conflictos. Bueno, es que esto es un tema interesantísimo, que tienen solución previa. ¿Pero por qué perdemos tanto el tiempo? Esa es una muy buena pregunta. La mejor respuesta es cómo nos manejamos en nuestro tiempo, si el tiempo nosotros lo podemos adaptar a nuestras actividades o cómo nosotros podemos manejarnos mejor a través de una previa organización de las actividades y por tanto de nuestro tiempo. Cuando hablaba de que el 40% de los conflictos que tenemos pues nos hacen perder también ese tiempo, venía a hablar también de cómo gestionamos nuestras relaciones y por tanto nuestras emociones con respecto a las personas. Y ahí viene un poco la temática de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Esa es la pregunta definitiva. Fíjate, la inteligencia emocional no es otra cosa que el manejo inteligente de las emociones. ¿Es un mayor o menor grado de empatía? Tiene que ver mucho con la empatía. Lo que sucede es que cuando hablamos de empatía, previamente desde mi punto de vista hemos de hablar de autoconocimiento personal, porque muchas veces, decía un profesor, el profesor Sharami Colli, algo así como, no dejaría de verter todas las lágrimas que he vertido simplemente por entender las personas que están tristes. Es decir, desde la comprensión de las propias emociones, nosotros podemos comprender también las emociones ajenas. Y entonces estamos hablando ya del modelo de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, que nos viene a decir que el primer paso tiene que ver con la conciencia propia de nuestras propias emociones. ¿Se repiten nuestras emociones? Se repiten muy periódicamente. O sea, ¿a los demás les pasa lo mismo o cuestiones muy similares a las que nosotros vivimos? Efectivamente. Tenemos cada uno, si es cierto, patrones emocionales distintos. Ahora, hay una serie de emociones básicas, por ejemplo, que es curioso porque todos tenemos, por las mismas causas, con la misma tendencia de acción y además muy curiosamente las expresamos exactamente con los mismos gestos. Por eso Paul Ekman, un profesor de la Universidad de San Francisco en Estados Unidos, nos habla de cómo a través de nuestras emociones, a través de nuestros gestos podemos detectar las emociones en las personas con las que estamos trabajando. Ejemplifica. Por ejemplo, Paul Ekman lo que hace es dar vida a un personaje que es Shrek. Entonces, nosotros, al ver un personaje inanimado, al ponerle gestos, le estamos dando ese ánimos, ese alma. A través de esos gestos, estamos identificando cómo una sonrisa nos está hablando de alegría. Unos pequeños ojos tristes caídos nos hablan de tristeza. La sorpresa, esos ojos que se abren y que lo que nos está pidiendo es mayor información. Suele ser además la emoción más corta, la tristeza, porque después de la tristeza pues vendrá la alegría o quizá el miedo, etcétera, etcétera. Esas 6 emociones son emociones básicas que todos sentimos por las mismas causas y que además tienen la misma tendencia de acción. Por ejemplo, el miedo, cuando nosotros sentimos miedo, la sangre se nos va fundamentalmente a los músculos más fuertes de las piernas, precisamente para huir de aquello que nos amenaza. ¿Qué es el significado del miedo? Cuando siempre que tengamos una amenaza, que sintamos una amenaza, vamos a sentir miedo. Y lo que vamos a tratar es de huir de ese miedo. El enfado lo que significa es que interpretamos una situación como injusta. Y ante esa injusticia la sangre fundamentalmente se nos va a las manos. Y por esto este es el típico gesto del enfado. Y ante el enfado lo que tratamos es de protegernos ante una situación y poner límites, decir no. Las emociones, por tanto, son muy positivas. Es el kit básico que viene en el ser humano desde que nacemos. Es un proceso evolutivo y nuestras emociones, bien aplicadas, pueden ser tremendamente positivas. Porque imagínate, Cristina, que una persona no sabe decir no. Le están invadiendo continuamente todos sus límites y necesitamos enfadarnos para saber decir no en ese momento. Igual que necesitamos sentir alegría, sentir satisfacción, sentir tristeza para vivir ese duelo, ¿verdad? Oye, de verdad, si supiéramos aplicar mejor nuestro potencial, porque le tenemos, y reaccionar adecuadamente ante situaciones, sensaciones, sentimientos, al margen de perder tiempo, del que hemos hablado, nos sentiríamos mejor con nosotros mismos. Luego, manejar o ser más inteligente emocionalmente nos lleva a una mayor felicidad.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Hay un proceso que es uno... ¿Se aprende, quiero decir? Se aprende. Nosotros, de hecho, voy a darte una primicia porque vamos a hacer un curso abierto aquí, precisamente en Valladolid, porque Capital Emocional, la empresa que dirijo y represento, trabaja fundamentalmente con organizaciones. Ahora queremos hacer un curso abierto aquí en Valladolid para ofrecérselo a todas las personas que nos lo han pedido dentro de Valladolid, y en los próximos meses luego damos un número de contacto y una página web a la que pueden acceder. Sí. Digo, trabajamos desde un modelo que es el del doctor Salovey, Peter Salovey, estadounidense, profesor de la Universidad de Yale, y él habla de 4 pasos para manejar las emociones y para manejar esa satisfacción, esa felicidad de la que hablabas. En primer lugar es identificar nuestras emociones y las emociones ajenas. Eso tiene que ver mucho también con nuestro propio vocabulario emocional, cómo nosotros somos capaces de poner nombre a lo que sentimos, porque muchas veces podemos decir, pues me siento bien, me siento mal, pero exactamente qué es lo que sientes. Porque es distinto hablar de sentir frustración a sentir miedo, o a sentir pánico, o a sentir satisfacción. Y en el momento en que nosotros determinamos un nombre para nuestras emociones, podemos empezar a manejar aquello. El segundo paso va a ser conocer, interpretar bien nuestras emociones. ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Cuándo vienen? Si algo que les representa tiene sentido en aquel momento. El tercer paso será reconocer si son unas emociones que se adaptan a la situación o no se adaptan, es decir, si son emociones exageradas, efectivamente, o son proporcionales. Eso es, porque hablábamos antes que las emociones son bien positivas. Ahora, en los ámbitos que son adaptables y nos organizan y nos potencian para ese miedo que frene a lo mejor ese ímpetu que nosotros podíamos dirigirnos al hablar en público, por ejemplo, o ese enfado. Luego, control. Efectivamente. Es el segundo paso de ese modelo de Daniel Goleman, que es la autogestión, donde está el autocontrol, la automotivación, etcétera, etcétera. Y por último, el último paso del que estaba describiendo, el modelo del profesor Salovey, tiene que ver con la integración de nuestras emociones con nuestra cognición, con nuestro pensamiento. Es decir, no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino poner parte de ese pensamiento en el cual nosotros estamos dándonos la pauta de si efectivamente nos conviene en ese momento o por el contrario, como en algunas ocasiones podemos decir, hemos perdido los papeles. Señor Gallego, sí. Al fin y al cabo, muy cerebral todo. Hay que dotarle a nuestras emociones, hay que dotarlas de raciocinio, por lo que veo. Efectivamente, por eso inteligencia emocional. Pero hay otra cuestión que a veces se olvida y a mí me parece, desde mi punto de vista, es más que positivo. La cuestión es que a veces nos podemos olvidar, porque desde el triángulo de confluencia que se denomina inteligencia emocional, que es emociones, pensamiento y comportamiento, a veces pensamos que son nuestras emociones las que pueden dirigir nuestro comportamiento. Y entonces privamos de nuestro pensamiento a nuestro comportamiento y nos manejamos puramente impulsivamente. Ahora, en muchas ocasiones también nos manejamos o queremos manejarnos solo desde el punto de vista cognitivo. Y entonces pues somos mujeres, hombres, ¿verdad?, más bien fríos. O eso es lo que queremos demostrar. La cuestión es que últimamente ya está demostrado que eso, aparte de ser imposible, y ya hoy se sabe que todas las decisiones que toman los seres humanos, tanto en el principio como en el final de la decisión, hay un momento emotivo. Si no, no podríamos decirnos por las cosas. Y podemos pensar, pues, por qué elegimos a los amigos que elegimos, por qué elegimos la casa que elegimos, por qué elegimos la profesión. Habrá pros y contras, pero si decidimos por algo es porque algo internamente nos mueve, que eso es la emoción. Movere, emoción, es lo que nos está moviendo para tomar una decisión. Pues digo, cuando nosotros decidimos o tratamos de decir solo desde el punto de vista cognitivo, estamos perdiendo satisfacción en nuestra vida. Y lo que hablábamos y unimos con la pregunta tuya, esa parte de felicidad. O sea, que tiene que ser un 50-50.